y corporalidades. El día de hoy tenemos a Ainhoa, que nos va a presentar el tema El lenguaje más allá de la voz, el cuerpo en movimiento. Y va a comentar Jocelyn Jauregui, perdón. A continuación les hablaré un poquito de ambas. Les comento que Ainhoa Suárez Gómez nació en la Ciudad de México, es licenciada en Historia por la UNAM y maestra en Filosofía Contemporánea por Kingston University London y candidata a doctora en Filosofía por esta misma institución, en donde actualmente realiza una investigación sobre el silencio, el lenguaje y el cuerpo en el pensamiento contemporáneo. Ha ofrecido ponencias en foros y universidades de México, Reino Unido y Canadá relacionadas con su línea de trabajo, filosofía, teoría crítica, teoría del arte, estética e historia. Es escritora de ensayos literarios, mismos que se han publicado en revistas digitales impresas, así como colaboradora de la revista Nexos en su plataforma digital. Participó en la antología Tiembla sobre los terremotos acaecidos en México en 2017. Entre sus reconocimientos destaca la beca de excelencia Fundación UNAM, Alfredo Harp Calderoni, la Santander University's Master Scholarship, la beca Jóvenes Creadores del FONCA en el área de ensayo creativo, la beca O'Gorman de investigación para jóvenes en teoría de la historia y la beca conjunta con la CID FONCA para estudios en el extranjero. Y por otro lado tenemos a Jocelyn Ibarra. Ella nació en Guadalajara, Jalisco, y fue criada en un pueblo llamado Teocaltiche, Jalisco. Y por motivos de un mayor crecimiento personal e ingresar a la universidad, ahora reside en Aguascalientes. La decisión de estudiar la licenciatura en Filosofía en la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes fue tomada después de entender que las respuestas planteadas por docentes y personas mayores no eran convincentes y hasta cierto punto una repetición mecánica no razonada con profundidad. Actualmente está cursando el 6º semestre de la licenciatura. Además forma parte de la Asociación de Estudios Éticos y Filosóficos de Aguascalientes, lugar en donde se le dio la oportunidad de publicar por primera vez artículos en los que busca compartir un poco sobre su visión del mundo y los conocimientos filosóficos adquiridos en los últimos años. Interesada en los temas estéticos, éticos, antropológicos y culturales que se van presentando en la vida social, teniendo mayor enfoque en la sensibilización de las problemáticas sociales por medio de obras artísticas. Y bueno, bienvenidas a todas. Por favor, Ainhoa, si gustas empezar. Claro, gracias Rebeca. Hola a todas, qué gusto verlas, qué gusto compartir con ustedes un día que, bueno, me tocó el azar y la fortuna de exponer el mismo día que se cumple el primer aniversario de esta red, que ojalá que sea el primero de muchos, y como se platicaba en los conversatorios de la mañana, pues hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, habemos muchas y eso es lo que se tiene que empezar, o por donde se tiene que empezar más bien. Yo les quiero presentar hoy una parte muy breve de una investigación, es mi investigación doctoral que ya se empieza a acabar, es una investigación que surge sobre la pregunta en torno al silencio, el silencio y el lenguaje, y bueno, yo lo trato desde la deconstrucción y la fenomenología, específicamente de Merleau-Ponty, en colaboración con el proyecto filosófico de Catherine Malabou, una filósofa francesa contemporánea, que justamente pone en diálogo estas dos corrientes del pensamiento contemporáneo francés. Como les decía, a grandes rasgos, el proyecto versa es una crítica sobre el concepto del lenguaje y como distintas formas a través de las cuales el cuerpo nos puede ayudar a pensar en otras formas de lenguaje, quizá más incluyentes, menos exclusivas, variadas, amorfas, rizomáticas, etc. Así que bueno, hoy les presento este texto que titulé El lenguaje más allá de la voz, el cuerpo en movimiento, y lo planteo como, digamos, me parece que es un texto que con lo que busco es intentar tensionar un poco lo que en nuestra línea de estudios llamamos la subjetividad y la corporalidad. Estoy intentando poner en duda esa I que pone
en conexión esos dos conceptos que hacen nuestra línea de estudio y en qué medida el lenguaje justamente puede ayudarnos a seguir pensando estos dos conceptos. Así que bueno, voy a empezar y nada, antes de empezar le quería dar las gracias a Jocelyn, a Rebeca, a Monse, a toda la gente que está como detrás y que hace posible este intercambio tan bonito. Así que bueno, déjenme empezar diciéndoles una cosa que parece una nimiedad, pero creo que no lo es. Y es que a menudo se dice que no hay nada más personal que la voz transmite ideas, estados de ánimo y sentimientos. La voz, se suele decir, es la encarnación de nuestra individualidad más íntima. En la literatura, por ejemplo, se afirma que una autora alcanza una especie de madurez artística cuando ha conseguido encontrar su propia voz. También se suele creer que esa figura, que a lo largo del tiempo se le ha dado el nombre de voz interior, contiene las preocupaciones más profundas de nuestra alma o nuestra mente, digamos, en la versión secular. Me parece que no muy lejos de aquí está la creencia cristiana en el poder creativo de la voz. No sé si algunas recordarán que en esas primeras líneas del Génesis que abren la Biblia, Dios nombra al mundo con su voz y conforme va nombrando el mundo, este es creado. Me parece que la versión secular de esta idea eh, no está tan lejos de ese dicho que luego solemos repetir, que dice que nombrar las cosas es hacerlas familiares, es captarlas, es asirlas. Muchas veces luego se dice que aquello que no sabes explicar no existe o no lo has entendido. Y me parece que estas referencias, que son solo un puñado de un universo mucho más amplio de atribuciones que se le han conferido a la voz a lo largo de los siglos, revelan una de las que Jacques Derrida considera las doctrinas fundadoras de la cultura occidental y que él identifica con el término fonocentrismo. A través de diferentes maniobras retóricas y metafísicas, nos dicen sus libros que publica a finales de los años 60, en especial en la gramatología, el fonocentrismo se asocia la voz con tres cosas que estaré como rescatando hoy. En primer lugar, con la producción de sentido o significado. En segundo lugar, el fonocentrismo asocia la voz con el fundamento de la racionalidad o con el logos. Y en tercer lugar, y esta es la que quizá más me interesa hoy, la voz se asocia con aquello que consideramos el núcleo de la identidad humana. El término fonocentrismo, como bien lo explica Derrida, designa un sistema de pensamiento cerrado que define una supuesta relación de proximidad absoluta entre la voz y el ser, y la voz y el sentido de ese ser que nombramos a través de la voz. Hay una especie de fetichismo, como él de repente lo llama, que revela en realidad una de las caras de un paradigma de pensamiento mucho más amplio, cuyo objetivo es plantear la idea de una presencia central, fija, estable, ligada a un significado trascendental preexistente que suele estar ajeno a cosas como la mediación, la exterioridad, la historia, el cambio, en términos de Derrida, que suele estar ajeno a la diferencia. Según este paradigma, todo aquello que no se somete a la lógica de la presencia se va desplazando hacia los márgenes y se va dejando como fuera del canon porque se asume que no es portador de la presencia misma. Así, por ejemplo, frente a la voz tenemos el silencio, frente al ser dejamos relegada la nada, frente a lo inteligible está puesto en un lugar bastante derivativo y quizá como peyorativo, lo sensible frente al bien y el mal, frente a lo masculino, lo femenino, la naturaleza, la cultura y un larguísimo etcétera, que en realidad es una lista prácticamente interminable. Según Derrida, esta economía ha enmarcado complejas formulaciones teóricas, pero también y sobre todo simples asociaciones de uso cotidiano que hacen que nuestra configuración del mundo vaya de alguna manera entrando a esta misma lógica en la que todo aquello que queda por fuera de la norma se relega a las antípodas.
Derrida analiza un amplísimo abanico de tácticas a través de las cuales la voz, entendida como la materialización o la actualización de la racionalidad, se asume como la forma privilegiada de aprender y de compartir la experiencia humana. Dicho de otra manera, la voz es considerada como la presencia que da sentido a la vida, mientras que otras formas de expresión son meras desviaciones de esta actividad. Y a mí me interesa esta caracterización de la voz principalmente por dos razones. En primer lugar, porque considero que es problemática esa metonimia que pasa a la voz como sinónimo de lenguaje. Es decir, me parece complejo y problemático ese recurso que nos pasa muy seguido, a través del cual confundimos la capacidad humana de dar sentido y de compartir la experiencia de la vida con otros seres, con una de sus manifestaciones particulares, en este caso la producción oral de sentido a través de las palabras. Y por otro lado, me interesa estudiar esta caracterización de la voz, porque me parece que cuando a la voz se le atribuyen esta serie como de características, que es sinónimo de sentido, es sinónimo de racionalidad, es sinónimo de aquello que define a lo que nos constituye como seres humanos, de manera muchas veces implícita ejerce una dinámica de discriminación que deja afuera de ese concepto a todas aquellas personas que no usan el canal vocal auditivo como método de comunicación. En función de estos como dos grandes objetivos que identifiqué para la ponencia de hoy, decidí dividir la plática en dos partes. En la primera parte quiero analizar algunas de las ideas que dan cuenta de este paradigma fonocéntrico que Derrida critica. Y en segundo lugar, y de manera como un poco más tranquila, un poco más extensa, me interesa analizar con ustedes una serie de momentos, en realidad son dos momentos muy específicos, de la historia del reconocimiento de la lengua de señas y de los estudios que se han dado a partir de los años 60 del siglo pasado en torno a esta forma de comunicación, porque me parece que la lengua de señas propone y proyecta, digamos, un posible mecanismo a través del cual se puede desequilibrar y en el mejor de los casos romper ese paradigma que asume a la voz como la característica definitoria de la naturaleza humana. Entonces, bueno, sin más que decir, voy a empezar con solo un caso representativo de esta tradición fonocéntrica. Es un caso que Derrida analiza de manera como muy rápida, en especial en la gramatología, y que yo he seguido, digamos, sacando hilos de ahí, pero que me parece que es representativo de toda una tradición que podemos ver en cierta medida repetida, reinterpretada y apropiada de diferentes maneras a lo largo de lo que él llama la historia de la cultura occidental. Así pues, empiezo con una idea que Aristóteles propone en la interpretación cuando sostiene que las afectaciones del alma se manifiestan a través de símbolos hablados y estos, a su vez, se representan mediante marcas escritas. Según Aristóteles, ambos signos tienen esta característica, es decir, ambos son signos, pero no tienen la misma naturaleza. Hay una diferencia ontológica y cronológica. El habla, y más concretamente el habla producida y materializada a través de la voz, tiene el estatus de la primera y más pura fuente que da forma a las experiencias mentales. Esto sucede porque se asume que existe una unidad inextricable entre el pensamiento y la sustancia transparente a través del cual este pensamiento se manifiesta, es decir, la voz. Y que a través de esta unión se produce espontáneamente un significado dentro del yo. Husserl, por ejemplo, retomará esta idea y hablará de un circuito o un soliloquio a través del cual se da justamente esta producción de significado a través de la voz interior. Los símbolos escritos ya aparecen, digamos, después de que la voz ha expuesto
este significado, y son símbolos que, según Aristóteles, tienen ya un carácter secundario o derivativo porque ya han caído en la exterioridad del espacio, del mundo, de cierta manera ya están contaminados por todo aquello que está fuera de ese soliloquio interno en el que anteriormente y de manera inmediata se produce el significado. En ese sentido, me parece necesario subrayar que para el fonocentrismo, la voz humana no es solo el modo de expresión entre un modo de expresión entre otros, sino que es la forma en la que se produce la significación misma. En otro de sus textos, de Ánima, Aristóteles declara, y aquí lo cito textualmente, que la voz es una especie de sonido que tiene significación y no es, como la tos, el sonido del aire que se respira. Fin de la cita. Aquí es interesante hacer un pequeñísimo paréntesis porque el término que utiliza Aristóteles es el término griego phoné, P-H-O-N-E, que es muy interesante porque en realidad en su acepción clásica, la foné tiene dos significados. Una como sonido, sin ningún tipo de determinación específica, y otra como voz. Y a lo largo de diferentes textos, Aristóteles continuamente está intentando marcar muy clara esta separación entre el sonido en general, se podría decir, y el sonido que se produce a través de la voz. En su política, por ejemplo, afirma que los animales tienen voz, en realidad el término que usa es foné, pero solo el hombre tiene una foné semantique, se escribe con K-E, que quiere decir que solo el hombre, y aquí podemos abrir una discusión muy interesante sobre la categoría hombre, pero tiene una voz significante, capaz tanto de producir signos de dolor o placer como los animales, pero sobre todo de vocalizar conceptos. Y es interesante porque aquí Aristóteles utiliza una maniobra doble que, insisto, se repite en varios autores. En primer lugar, define a la voz humana en oposición a la animal, destacando su capacidad de significación. Se trata de una voz que está destinada a entenderse y no a oírse, y por lo tanto es una voz siempre vinculada al logos. Hay un texto hermoso escrito por el filósofo francés Jean-Luc Nancy, que se llama La escucha, que justamente se plantea esta pregunta: si la filosofía es siempre ese estudio que ha estado constantemente escuchando, o si verdaderamente, escuchando en el sentido de entendiendo, él juega con dos palabras francesas que se confunden ahí, o si verdaderamente es una forma de pensamiento que está abierta al sentir, que está abierta a los sentidos y que puede sentir lo que es el sonido. Aristóteles evidentemente vincula la voz a esta capacidad de raciocinio, y por eso para él, cuando la voz se desprende del discurso, se torna en una fonación alógica o asemántica. Él habla en específico del caso de los animales, como se los acabo de comunicar, pero también, digamos, mete en esta categoría las voces de las personas sordas y de los infantes, que según el filósofo, y aquí lo vuelvo a citar literalmente, pueden emitir sonidos vocales, pero no pueden hablar. Fin de la cita. En segundo lugar, la maniobra que utiliza Aristóteles, y que es una cosa que me parece fascinante, es una determinación metafísica de la voz como referente de sentido que necesariamente, digamos, se efectúa gracias a un silenciamiento de la voz en tanto que fenómeno sonoro. La voz de Aristóteles, digamos, es inmune a la tonalidad, al ritmo, a la intensidad, a la textura. En definitiva, es una voz inmune a lo aural. Y por eso, una vez que logra ignorar esta dimensión sensible, su función queda restringida a un orden mudo de pensamiento, un orden totalmente insonoro, donde las afectaciones del alma se traducen a significados puros. Y esta caracterización me parece que conduce a la exclusión del sonido, del fenómeno del sonido, como algo que pueda considerarse conocimiento, y en última instancia también conduce
al desarrollo de una epistemología en la que los objetos del saber son formas ideales e inmateriales que encarnan el orden, la inteligibilidad y el significado eternos. Entonces, digamos, esa es la parte crítica, la parte que motiva esta investigación, es el, el problema que yo veo y es lo que me invita a pensar, bueno, entonces si esto ha sido así, cómo respondemos a esta situación? Y una de las formas que yo he encontrado de responder a esta situación ha sido a través del estudio de la lengua de señas, del estudio de la historia sobre la comunidad sorda y sobre todo el reconocimiento de formas de comunicación que no están asociadas a la voz. Y entonces aquí encontré una pregunta muy interesante en otro filósofo igualmente clásico, Platón, que en uno de sus diálogos se pregunta qué pasaría si quisiéramos comunicarnos, pero no tuviéramos voz para hacerlo. Y aquí lo cito tal cual. Platón dice, no deberíamos, como los sordos, hacer signos con las manos y la cabeza y el resto del cuerpo. Fin de la cita. Los trabajos en lingüística y en ciencia cognitiva y el entrecruzamiento de estas dos disciplinas en los últimos 70 años han dado la razón al filósofo. Porque cualquier ser humano, independientemente de que haya nacido oyente o sordo, hoy se sabe, puede producir y captar lenguas manuales. Nuestro cerebro está igualmente equipado para producir lenguas habladas y lenguas de signos. El cerebro en realidad no distingue o digamos no discrimina de inicio la modalidad específica en la que se materializa el lenguaje. Nuestra capacidad humana de interacción y comunicación es algo a partir de con lo que el cerebro trabaja, y ya la forma específica en la que esa capacidad se actualiza, en realidad tiene que ver más bien con un fenómeno cultural y no tanto una capacidad innata. En ese sentido, podríamos decir que siempre hemos tenido el potencial de ser no el animal que habla, como diría Aristóteles, sino el animal que hace señas. Me parece muy revelador esta, esta ponernos en ese otro lugar, porque a través del estudio, del desarrollo y sobre todo el reconocimiento de la lengua de señas, podemos ver una serie de batallas ideológicas que se han dado sobre todo a partir del siglo XVI, que continuamente están buscando reinterpretar el concepto de corporalidad, el lugar de los sentidos, el lugar de la razón y el lenguaje y su entrelazamiento. Y me parece que eso hace, digo, esta continua negociación de cómo estos conceptos se ponen a dialogar, es lo que me parece que es como muy relevante en la línea de estudios que venimos manejando ahorita. De toda la historia del reconocimiento de la lengua de señas, hoy me quiero centrar nada más en un momento específico, aunque es una historia fascinante y luego podemos discutir más sobre ella, pero este momento específico ocurre en el siglo pasado, más o menos como en los años 60, cuando un grupo de estudiosas y estudiosos en Estados Unidos, que ahora se le conoce con el nombre de Deaf Studies, estudios sordos, deciden importar los instrumentos teóricos usados para el estudio del lenguaje y la lengua, propuestos por el semiólogo francés Ferdinand Saussure, al campo de los sistemas de signos manuales. El objetivo de este grupo de escolares era formular principios estructurales que permitieran mostrar que el modo de comunicación de las personas sordas era, al igual que el basado en la voz, un sistema formal de signos, en este caso manuales y corporales, con una sintaxis, semántica y gramática propia. En otras palabras, lo que este grupo de investigadores y investigadoras querían comprobar era que la lengua de signos era una lengua en sí misma, digamos, no artificial en ese sentido. Y además, esta comparación entre la lengua de señas, perdón, y
digamos, la lengua producida por el canal vocal auditivo, les permitiría refutar el principio fuertemente arraigado, según el cual los seres humanos tenemos una facultad innata para el habla. Y aquí es interesante porque la palabra habla en español tiene toda esa serie de significados que justamente nos permiten ir como en este amplio espectro que va de una actividad específica a través de la cual se comunica algo hasta que incluso se llega a tomar como sinónimo de la racionalidad. Bueno, pues este grupo de investigadoras e investigadores querían pugnar por una concepción del lenguaje que no cayera justo en esta confusión y que pudiera ser consciente de muchas de las modalidades a través de la cual se da cuenta de nuestro sentido del mundo. Uno de los trabajos pioneros de este movimiento fue el de William Stockoe, un profesor de la Universidad de Gallaudet. La Universidad de Gallaudet es un lugar fascinante. Es la primera institución de educación avanzada creada específicamente para personas sordas en el mundo. Se creó a finales del siglo XIX y desde ahí ha seguido. Se ubica en Washington, en Estados Unidos. Y bueno, empezó con un programa primero para simplemente dedicado a la enseñanza de la lengua de señas para personas sordas, y con el tiempo ha ampliado su programa. Desde los años 60 tiene una currícula bastante amplia sobre lo que en Estados Unidos se llaman las liberal arts, y hoy por hoy tiene estudiantes, en su mayoría, sí, sordos, pero en realidad cualquier persona puede estudiar ahí, siempre y cuando se sepa que las clases se dan en esta lengua. Bueno, pues aquí en la Universidad de Gallaudet, para los años 60 se empieza a crear un pequeño centro de investigación sobre la lengua de señas, y ahí, en los años 60, Stockoe identifica lo que él llama la unidad mínima del sistema de la lengua de señas y usa el término queremas. Es algo, digamos, análogo a los fonemas en las lenguas orales y funciona básicamente igual. Si en las lenguas orales del amplísimo espectro de sonidos se eligen una serie de sonidos eh, específicos a los que arbitrariamente se les concede un significado lingüístico, pues sucede básicamente lo mismo con los queremas. Dentro del amplísimo espectro de movimientos producidos con y a través del cuerpo, algunos de ellos se eligen y se les dota arbitrariamente de un significado lingüístico. Stockoe analiza un poco cómo es que estos queremas digamos, se constituyen de manera individual, cómo es que se entrelazan entre ellos, y 5 años después, en 1965, junto con dos colegas, publica el primer diccionario de lengua de señas. Es un diccionario americano y es interesante porque es el primer material, digamos, que empuja hacia el reconocimiento oficial de la lengua de señas americana, que se conoce como la ASL por sus siglas en inglés, pero es también un material que permite confirmar esa teoría inicial de Stockoe, que dice que las lenguas de señas son lenguas completas, que se despliegan en un canal tridimensional y que a partir de diferentes configuraciones corporales crean todo un universo con principios sintácticos, gramaticales y semánticos propios. Al respecto hay un libro francamente hermoso escrito por el neurólogo británico Oliver Sacks, que creo que en la traducción al español se llama Veo con las manos, veo las manos. Ahora me acuerdo bien del nombre. Y bueno, cuenta un poco esta historia y tiene una frase hermosa, Oliver Sacks, que dice que a partir exactamente de los años 60, y aquí lo cito textualmente, la lengua de señas se convierte en una lengua completa, capaz de expresar no solo las emociones, sino todas las proposiciones existentes, así como permitir a sus usuarios analizar cualquier tema, concreto o abstracto, con el mismo beneficio y la misma eficacia que el habla. La seña, dice Sachs un poco más adelante, es una lengua que sirve igual para lo riguroso que para lo poético, para el análisis filosófico y para hacer el amor.
a mí esa frase me fascina y es un libro que es muy recomendable. Pero bueno, me parece que este diccionario en específico del que les estoy hablando y todo el trabajo que se hace en los años 60 a partir de este movimiento, no solo tiene este peso, digamos, lingüístico, sino que también tiene un peso simbólico importante porque comienza a dotar a la comunidad sorda de una identidad, de una memoria histórica y de cierta cohesión social. Y eso difícilmente se había logrado en los siglos anteriores. Uno de los gestos, es un gesto sutil, pero me parece que es fundamental, que sucede también en este momento, es que la lengua de señas paulatinamente deja de conocerse como la lengua de señas y simplemente se le conoce como seña o sign en inglés, escribiendo con mayúscula la seña, como para no tener que insistir en que se trata de una lengua en sí misma, sino simplemente decir, digamos, su actualización específica. Con el tiempo, después de, sobre todo ya hacia los años 70, otras variantes de la seña, distinta de la americana, empiezan a reconocerse, la británica, la china, la venezolana, la mexicana, entre muchísimas otras. En México, por ejemplo, como parte de la Ley General de las Personas con Discapacidad, apenas en el 2005 se reconoció a la seña a nivel jurídico y se le integró dentro del patrimonio lingüístico del país. Eso es hace poco. En realidad no es nada, pero bueno, es un gesto que es fundamental porque implicó y sigue implicando cambios en materia legal y en materia educativa. Por ejemplo, en materia educativa se empezó a legislar en torno al derecho de las personas sordas a recibir educación bilingüe en español y en lengua de señas mexicanas. Y además esto también fomentó el estudio y la divulgación de distintas variantes utilizadas a lo largo del país, como por ejemplo la lengua de señas maya yucateca. Y se empezó a sellar una tipología de varias de las lenguas de señas que se hablan a lo largo del todo el país. Bueno, pues con el reconocimiento de la lengua de señas, de la seña, se empezó a dar otro movimiento que me interesa aquí tocar por la pertinencia filosófica que tiene, que es en realidad un movimiento de protesta en contra del audiocentrismo, o podríamos decir, usando el término de Derrida, en contra del fonocentrismo, es decir, en contra de la concepción que reduce el lenguaje a una función cognitiva realizada por un canal vocal auditivo considerada como el medio idóneo y superior de comunicación frente a otras formas de aprehensión e interacción comunicativa. A finales de los 70, un estudioso llamado Tom Humphreys acuña el término audism en inglés, que todavía no tiene una traducción al español, pero es, digamos, podríamos usar el término audismo. Y con este término lo que él busca es comprender la forma en que la supuesta superioridad de la voz fomenta diferentes actitudes perjudiciales hacia la seña. Su objetivo es crear algo así como una especie de sinónimo de sexismo para las mujeres, una especie de sinónimo de racismo para minorías. Él sobre todo está pensando en minorías afroamericanas en Estados Unidos, pero lo que quiere es un concepto que sea capaz de describir el sesgo y el prejuicio que los oyentes llevan a cabo en contra de los sordos y darle a la comunidad sorda herramientas para definir experiencias discriminatorias y excluyentes a las que constantemente se ve expuesta. Poco tiempo más tarde, Harlan Lane, inspirado en el trabajo de Michel Foucault y en especial en el concepto de biopoder, intenta ampliar el concepto de Humphreys para denunciar diversas técnicas de subyugación y control de los cuerpos. Entonces, Lane habla de lo que él considera un audismo institucional que opera a nivel estructural como un mecanismo de opresión que es reproducido en diferentes instituciones como la ciencia, la medicina y la educación. Para Lane existe una forma auditiva o fonocéntrica de dominar, estructurar y ejercer autoridad sobre la comunidad de las personas sordas, que de alguna manera es perjudicial para esta comunidad.
Y él insiste en modificar este discurso y pensar la sordera no tanto como una discriminación, no tanto en términos de una discriminación física, sino algo que nos ayude a pensarla en términos de una minoría lingüística y cultural con un etos propio. Para Lane, el gran desafío que presenta el audismo en su versión institucional es el de lograr la validación incondicional de las distintas subjetividades sordas sin someterlas a controles sociales disciplinarios que implícitamente de alguna manera, digamos, perpetúan esa defensa a la supuesta condición natural de la voz con respecto a otras formas de comunicación. Además del audismo individual e institucional, existe también otro tipo de audismo. Este está, digamos, identificado por Dirksen-Bauman, y la categoría que usa es el audismo metafísico, que según Bauman parte de premisas filosóficas que le dan sustento a ciertas conclusiones fisiológicas que de alguna manera han sido parte integral de las nociones discriminatorias sobre lo que significa ser persona. La lista de ejemplos, Bauman recorre una cantidad amplia de ejemplos en los que se efectúa este tipo de audismo metafísico, es francamente extensísima, pero cito 3 casos como para darnos una idea. Uno es el de Aristóteles, regreso a él, pero con otro libro del que no he hablado. En su Historia de los Animales, Aristóteles afirma que tanto los animales como los seres humanos tienen voz, solo que estos últimos, a diferencia de los primeros, cuentan con una voz a través de la cual se puede crear un discurso expresivo, coherente y racional. No muy lejos de aquí está nuestro segundo caso, que es el de Kant, Immanuel Kant, quien en su Antropología sostiene que las personas sordas, que las personas que nacen siendo sordas, perdón, al no tener acceso al habla, y aquí lo cito textualmente, nunca pueden llegar a nada más que a un análogo de la razón. Y análogo está en itálicas, está subrayado. Es importante para Kant. Un eco de estas dos posiciones, la de Aristóteles y la de Kant, está presente en el trabajo de Herder, sus ideas para la filosofía de la historia de la humanidad, donde el filósofo sostiene que las personas sordas están condenadas a permanecer como niños o animales humanos, ese es el término que él utiliza, y que al carecer de palabras para organizar su experiencia, no tienen ninguna posibilidad de salir de su estado brutal, insisto, esa también es la categoría que él utiliza, y tampoco pueden llegar a ser capaces de tener una humanidad o moralidad ordinaria. Francamente aterrador y muy cruel esa lectura, que evidentemente es una lectura de la que nos separan 200 años, pero que tampoco ha muerto del todo, es decir, que tampoco nos es tan ajena. Me parece, y esto es lo que hoy quiero como insistir, que el grave problema de estas concepciones no es de ninguna manera que el lenguaje se considere uno de los atributos clave del ser humano, sino que el lenguaje se defina dentro de un ámbito restrictivo, limitándolo a su versión oral. Esto sí que conduce al audismo. Bauman deconstruye como diferentes concepciones, de estas mismas concepciones que les estoy contando, que alimentan el supuesto estatus natural u originario de la voz, para que pueda ser vista, digamos, como una modalidad más del lenguaje humano. Bauman insiste en que hay que trabajar mucho en dejar de operar dentro de la que él llama la nefasta fórmula que liga de manera casi secuencial los términos humano, lenguaje y habla. Para Bauman, esta fórmula silenciosamente ha malinformado las categorías que hoy por hoy siguen fijando los supuestos límites de nuestra existencia y que lamentablemente siguen determinando esa porosísima línea entre lo humano y lo no humano, lo civilizado y lo salvaje. El referente principal de Bauman, y por eso lo traigo tanto a colación, es Derrida, quien, como lo mencioné anteriormente, ofrece una crítica al privilegio que la cultura occidental le ha dado a la voz. Aquí es interesante decir que Derrida nunca menciona absolutamente nada sobre la sordera, y de hecho es una de las críticas que le hace Bauman, podemos hablar de esto más tarde, pero
Bueno, la idea de Derrida es pensar en la escritura, en específico en su concepto de archiescritura, que curiosamente es mencionado muy pocas veces en sus obras tempranas y que después prácticamente desaparece en el corpus de la deconstrucción. Bueno, pensar la archiescritura como una nueva forma de aproximarse al lenguaje, entendido como un complejo sistema de registros, de ideas y de relaciones que constituyen cualquier acto de significación de la experiencia humana. Y entonces Derrida no solo hablará, digamos, de la escritura en términos de notación fonética o alfabética, sino que también hablará de inscripciones pictográficas, jeroglíficas, ideográficas y otros estilos, y usa esta categoría, bueno, esta descripción específica, otros estilos ajenos al orden de la voz, tales como la coreografía, la cinematografía, la escritura musical, la pintura, la escultura. Bueno, pues esta larga lista que propone Derrida en las primeras hojas de la gramatología, Bauman añade la seña, que curiosamente no está nunca mencionada en la deconstrucción. Al mencionar la seña, en esta lista de archiescrituras, se sitúa la expresión en el cuerpo y sus movimientos. La seña, en ese sentido, ayuda a romper esa cadena de la que hablaba muy al principio, que liga la voz, el sentido y el ser. Y esto permite ir desidentificando y quizá paulatinamente exiliando a la voz como sinónimo de racionalidad y a la voz como sinónimo de lo que significa ser humano. Bauman, en un estudio muy minucioso sobre Derrida y sobre todo sobre Derrida y su lectura de Saussure, concluye diciendo que la seña sabotea el sistema metafísico que ha producido a la idea audiocentrista del mundo y ofrece una manera nueva de aprender lo real. A manera de conclusión, y retomando un poco esta invitación que hace Bauman a pensar a través de la seña en específico, pero en general el cuerpo en movimiento, el gesto, el guiño, esas cosas que parece quedar como fuera del concepto del lenguaje. Bueno, ha habido en el contexto anglosajón una nueva tendencia teórica que, insisto, haciendo un poco eco de esta labor conceptual que Bauman propone, se ha autodenominado como epistemologías sordas, los deaf epistemologies. Y se trata de líneas alternativas de cognición que toman como eje las subjetividades sordas para desde ahí proporcionar una crítica que muestre la forma en que el audiocentrismo enmarca e influye en la producción de conocimiento. En la Universidad de Gallaudet, esta iniciativa se ha llevado al terreno práctico en varias disciplinas y, bueno, dentro de las muchas disciplinas que abordan este nuevo, digamos, como paradigma teórico, destaca la arquitectura y el diseño. Y se ha dado un movimiento arquitectónico ahí en esa universidad que se llama Deaf Space o espacio sordo, que ha buscado desafiar concepciones audiocéntricas que impactan directamente en la forma en que se imagina, se construye y se vive el espacio. Deaf Space tiene todo un programa muy con una terminología un tanto técnica y, digamos, alejada de nuestra jerga filosófica, que a través de como anotaciones muy específicas dice cómo se puede llevar esto, digamos, al campo de lo tangible, al campo de lo real. Yo me he dado a la tarea de intentar resumir de la forma más comprensible algunos de estos principios con una total, como siendo bastante ajena al campo de la arquitectura, pero igual creo que es interesante porque es muy tangible la propuesta que se hace en esta universidad más bien. Deaf Space, por ejemplo, presta especial atención a elementos como la disposición de los espacios y la necesidad de mantener despejado el campo visual de los señantes, que necesitan un espacio adecuado se necesita un espacio adecuado entre las personas señantes, que normalmente es mayor al utilizado en una conversación oral, porque es distinta a la percepción del sonido, a la percepción de los movimientos y las expresiones faciales. Asimismo, por ejemplo, para respetar la aguda sensibilidad que las personas sordas tienen a las señales visuales y táctiles, Deaf Space fomenta un minucioso trabajo en el diseño de la iluminación. Esta escuela arquitectónica afirma
que las personas sordas emplean la vista de manera diferente a como lo hacen las personas oyentes, y por eso es necesario evitar entornos con poca luz que puedan interrumpir la comunicación visual o provocar fatiga ocular. La acústica entra dentro de sus principios, es un elemento clave para esta escuela y se promueve la reducción de reverberaciones acústicas y otras fuentes de ruido que pueden desde distraer hasta afectar o incluso provocar dolor en personas sordas, especialmente entre quienes utilizan dispositivos de ayuda como audífonos o implantes cocleares. Me parece interesante el trabajo de Deaf Space porque propone digamos, una pregunta interesante, porque, digamos, sí, una pregunta interesante. Porque si el mundo en que vivimos hoy estuviera diseñado desde una perspectiva sorda, podríamos pensar que tendría quizá edificios con menos paredes, edificios con más ventanas y habitaciones curvilíneas. Los trabajos proyectados y algunos de ellos incluso edificados por DevSpace han ofrecido valiosas ideas sobre la integración de los sentidos, la forma en que construimos el entorno físico y la identidad cultural que se crea en torno al mismo. El énfasis que varias de las corrientes de las epistemologías sordas han puesto en la arquitectura muestra esa estrecha relación que existe entre nuestras construcciones físicas y nuestras construcciones mentales. Me parece, y ahora sí, para cerrar la intervención de hoy, que es vital reconocer las muchísimas formas en que la seña puede desafiar el paradigma fonocéntrico que ha dominado nuestra concepción del mundo por siglos. Quizá me parece que una de las más relevantes, aunque evidentemente no es la única, es desde la trinchera del audismo y esta necesidad imperiosa de romper con la identificación de los conceptos de lenguaje y voz. Una identificación que me parece se olvida de la distinción entre lenguaje y lengua y que parece confundir esa capacidad única de la especie humana que tiene para comunicarse a través de signos con una de sus modalidades específicas. Creo que es interesante e importante reconocer que hay un universo bastante amplio de lenguas que utilizan medios visoespaciales o manuales, porque a través de ellas podemos seguir profundizando en esas categorías que de alguna manera dan cuenta de nuestro ser y de nuestro estar en el mundo. Para decirlo pronto, me parece que es vital reconocer que el lenguaje va más allá de la voz. El audismo muestra que hemos vivido bajo una concepción del lenguaje no solo limitada e incorrecta, sino también altamente discriminatoria y opresora. El estudio de la seña invita a romper esta milenaria asociación y al mismo tiempo promueve acercamientos plurilingües a lo real, a través de los cuales es posible fomentar nuevas y diversas formas de percibir, de interactuar y de imaginar el espacio y el tiempo. Fomenta también nuevas formas de hacer uso de nuestros sentidos y finalmente, quizá la más importante, fomenta nuevas formas de sentir y de disfrutar nuestros cuerpos. Así que, pues, esa es la invitación. Gracias a todas y espero que podamos discutir un poco más temas que se fueron quedando ahí a lo largo del camino. Muchas gracias. Y bueno, ahora pasamos al comentario. Jocelyn, si gustas tomar la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, ya ahora que lo escucho un poco más de la voz de Ainhoa, me resultó aún más interesante de lo que lo había leído, vaya. Creo que vaya, se puede decir mi entendimiento me había quedado muy corto conforme a lo que nos plantea. Y bueno, el comentario que había realizado antes de esto, pues es el siguiente, que bueno, ya no lo menciona ella, su trabajo se enfoca bastante en bueno, se enfoca más que nada en la crítica esta de Derrida al fonocentrismo, y que pues cuando nos referimos a una comunicación entre seres humanos, rápidamente todos llegamos a pensar que esto solamente se puede de manera oral, ¿no? Y pues sí, es una buena manera de expresar ideas y conocimientos, y a partir de esto buscamos explicar lo que de alguna forma se podría decir que alguna vocecita que hay dentro de nosotros, dentro de nuestra mente,
nos dice, y recuerdo que, no recuerdo exactamente si fue en el texto que leí de Ainhoa o si lo había escuchado en otro lugar, lo aclaro, que nos mencionaba que se puede decir que se llega a pensar que una persona sorda no tiene como que esta voz, ¿no? Porque no, como no sabe los sonidos que hay, entonces no puede generar como esta voz en su mente. Y es algo que me parece, de hecho me parece algo extraño, pero bueno, Mm. es, quizás lo vi por otra parte. Y bueno, ay, ¿dónde está? Bueno, esto pues se puede, por medio de la voz, podemos sacar todo esto, vaya, al mundo real, o al menos quizás un poco de lo que llegamos a pensar y que quizás hasta llegamos a sentir. Constantemente, al encontrarnos solos y en silencio, podemos escuchar esa ya mencionada como voz interna, vaya, que no deja de hablar y, e intenta sacar tanto deseos como conocimiento, pasiones y todo esto, ¿no? Mismas que difícilmente pues llegan a salir. En la presentación de Ainhoa, ya lo habíamos mencionado, se habla sobre la crítica de Jacques Derrida. Yo anteriormente no comprendía, vaya, este término del fonocentrismo, no, no había recurrido a él, vaya. Y bueno, yo había como definido un poco. Bueno, puse que este mismo, pues lo podemos definir como la idea o concepto que establece a los sonidos y el habla como superiores o más naturales, ¿no? Y a lo largo de su presentación fue lo que nos mencionaba, que se ha creído que esta, se podría decir que es la manera más, como máxima de expresión del ser humano, pero pues no todos estamos, se podría decir que en la misma sintonía, entonces se lo dificulta mucho más a otras personas que no cuentan con ello. Entonces, para esto podemos recurrir a otras maneras de lenguaje, ¿no? Está el lenguaje escrito, el lenguaje corporal, pues el oral que, como decimos, es el más común, vaya. Y es cuando llega este, como el conflicto entre seres humanos, ¿no? Cuando no podemos comunicarnos todos de la misma forma y se llega a esta discriminación hacia personas que no pueden hacerlo de esa manera. Y bueno, una manera diferente a la comunicación que acostumbramos es la lengua de señas, el lenguaje de señas, ya muy bien mencionado por Ainhoa, siendo este pues una lucha diaria en cuanto a la ideología y cultura a la que estamos acostumbrados. Esto porque pues es un lenguaje que no todos conocemos y mucho menos hemos llegado a practicar. Muchas veces se pierde como que algún interés en conocer respecto a él, justo porque no nos relacionamos con tantas personas que recurren a él. Pensaría yo que por esta discriminación que hay, que tampoco ellos buscan no pueden comunicarse, entonces hay quienes los hacen a un lado y pues mucho menos se puede difundir esta manera de lenguaje, porque lo orillamos de alguna forma a que no convivan y mismos nosotros no ver algo más allá de lo que ya conocemos, que es esta manera de comunicarnos. Y pues al tomar en cuenta esto, se ve un sesgo y prejuicios que se presentan de parte de oyentes a personas sordas. Y de esta misma manera cito algo que nos menciona Ainhoa, que dice que no todo, que, ¿dónde quedó? Disculpa, me pongo nerviosa y eso que yo no presente. Dice, todo invita a desarticular la nefasta fórmula humano-lenguaje, habla que silenciosamente ha malinformado las categorías que fijan los supuestos límites de nuestra existencia. O sea, el que no se puedan comunicar de manera oral no los debe de excluir de poder formar parte, vaya, de una comunidad, sí, de esta manera. Y bueno, hay una diferencia que nos menciona que yo no me la habían explicado, vaya, que es entre los sonidos vocales y como tal el habla, ¿no? Y a lo que comprendí yo era que el sonido vocal se puede salir, vaya, puede aparecer sin necesidad de hablar. Es algo que a mí me resultó muy curioso y bueno, tengo una pregunta, pero eso lo dejaré para un poquito adelante. Y que a las personas sordas ya se les
ahora actualmente ya se les puede dotar de una personalidad y voz propia, a pesar de que no pueden hacer uso del habla. Anteriormente se les podía llegar a ver como sujetos que simplemente carecían de algo que se ha visto como fundamental para el ser humano, que es la expresión oral, creyendo que esta era la única forma en la que alguien puede comunicarse. Pero así como no lo ha mencionado, podemos comunicarnos de otras maneras que solo el medio vocal auditivo, y las expresiones corporales también son un método de comunicación bastante bueno, diría yo. El lenguaje se puede manifestar de maneras muy distintas, que es lo que mencionaba anteriormente, que es el corporal, escrito, verbal y algunas otras. Así que se puede hacer posible que una inclusión de una persona sordomuda, adquiriendo diferentes maneras de expresarse, supongamos, ¿no?, que ha aprendido a escribir, entonces puede comunicarse de esta manera y eso no lo debería de imposibilitar, ni tampoco lo deberíamos de ver como algo menos. Mm, es que tengo las notas aquí. Bueno, para poder comunicarse con un exterior, son sujetos que van desarrollando pues una subjetividad especial y de alguna forma poco común, pero que no por eso debe de ser desagradable o mala o debamos de ser ajenos a esta, ¿no? O sea, nosotros también podemos aprenderlo de muy buena manera y hacer sentirlos que no están excluidos vaya, de la comunidad social en la que se encuentran. Y bueno, es todo lo que quería decir. Gracias, gracias, Muchas Jocelyn. gracias. Sí, muchas gracias. Pues bueno, muchas felicidades a las ponentes. Es un tema muy, muy interesante. Y bueno, no sé si quieran pasar a la ronda de preguntas. ¿Cómo lo prefieren? ¿Prefieren que sean muchas, bueno, como unas 3 preguntas que se hagan o van haciendo las preguntas y las contestan? O como sea. Yo puedo cualquiera de las dos, si quieren. Ah, ok. Y si quieren, entonces vamos haciendo una serie de 3 participaciones, de 3 preguntas y pues Perfecto. van contestando. Sí. Entonces, no sé quién quiera iniciar esta ronda de preguntas. Bueno, igual y yo que ya había mencionado que tenía una anteriormente, bueno, ya con lo que nos había, con lo que estuve comentando también respecto a lo de las voces y el habla, podemos decir entonces que la voz no va a ser lo mismo que el habla, ¿verdad? O sea, bueno, quisiera tener como que un poquito más clara la diferencia que tienen entre una y otra. Es eso. En español, el concepto de habla es interesante porque es ampliamente metafórico y como que de alguna manera eh, juega un poco con esta metonimia, que es la que digo que me parece un poco peligrosa, porque en español habla implica no solo la actividad, digamos, más rudimentaria, más, digamos, física, que es de efectivamente utilizar las cuerdas vocales para producir un sonido, que es un sonido que tiene, a través del cual se emite un mensaje con una cierta estructura que a través de muchas convenciones se ha dotado se le concede a esta estructura como un sentido racional. Es decir, si alguien va, si alguien usa de la misma manera las cuerdas vocales para decir puras onomatopeyas, en realidad eso no se considera habla. Y ahí es donde empieza como la parte como metafórica del concepto, porque entonces el habla no solo quiere decir aquello que sale de la boca, sino también aquello que implica una cierta racionalidad y es un mensaje que de alguna manera está estructurado de tal manera que se entiende, es decir, no solo se escucha a través de los oídos, sino que también se entiende. Y la voz, ese es un... en francés luego se juega un poco más con digamos, este término, porque la voz puede llegar a tener
esa misma, digamos, valencia metafórica, pero en español la voz suele como identificarse mucho más con algo que se emite, el discurso ya en sí mismo, la voz que dice el discurso. Y a diferencia del habla, por ejemplo, podemos remitirnos a la voz de un tenor, cuando estamos escuchando ópera, por ejemplo, que no necesariamente estás entendiendo lo que está diciendo, quizá a lo mejor hasta está cantando en italiano, en una forma además muy extraña, extrañamente configurada, que no es, digamos, la del habla natural o la del habla a la que estamos acostumbradas a escuchar y que aún así se le considera voz. Es interesante porque me parece que el terreno del arte justamente invita mucho a ir desambiguando estos términos, porque ahí sí la voz sí adquiere toda esta condición que con Aristóteles, cuando se va perdiendo este sentido semántico, la voz va viendo que los artistas, sobre todo aquellos que usan la voz, sí, sí privilegian mucho, que tiene que ver como la textura de una voz, los colores. En el mundo de la ópera es como, me parece que es como muy clásico, porque se narran historias, pero son historias que no nos importa qué se está diciendo, porque lo que te importa más bien es cómo se siente esa voz, cómo penetra en los oídos, cómo hay un goce estético de ese recibimiento, digamos, como más bien del fenómeno sonoro y no del fenómeno racional. Gracias. ¿Alguien más le gustaría hacer una pregunta? Yo tengo una pregunta que me gustaría hacerle a Ainhoa. Bueno, en principio de cuentas, pues felicitarte por tu trabajo. Y la segunda, cuando al principio presentaste tu investigación centrada en algunas ideas de Merleau-Ponty, me dio mucho gusto porque yo trabajo Merleau-Ponty, entonces dije, vamos a encontrar cosas en común, pero me sorprendió ver que en tu exposición realmente Merleau-Ponty creo que ni una sola vez salió a la luz por ahí. Entonces, pues bueno, es muy interesante lo que expones desde Derrida y Aristóteles, pero me quedó la duda de si has tomado, por ejemplo, en cuenta el concepto de practognosia, que creo que para la investigación pues es muy enriquecedor. Y de qué manera esta, como descentrar el interés y descentrar el discurso o el, pues sí, digamos el discurso de la voz o este fonocentrismo del que tú hablas, de qué manera el arte contribuye, por ejemplo, a ayudar a expandir ese horizonte, ¿no? Si también en tu investigación has ahondado un poco en estas otras voces, digamos, en estas otras formas de discurrir que no son eminentemente fónicas. Muchas gracias. Es interesantísimo que salga el tema de Merleau-Ponty, porque yo la forma en que he estructurado como más amplio este proyecto es que empiezo con o sea, me parece que todo empieza con esta fábula como muy bíblica, en la que la voz va creando todo, es el verbo, se hace carne y nos configura. Y me parece justamente que en Merleau-Ponty hay una contranarrativa muy sutil, pero muy radical también. O sea, sutil en el sentido que no es muy frontal a la crítica que hace, pero es increíble lo que él propone. Y justamente a través del concepto de practognosia, Merleau-Ponty en el libro La fenomenología de la percepción, que incluso será yo creo que unos 20 años previo al trabajo de Derrida, plantea que en realidad nuestro primer conocimiento del mundo empieza a través del cuerpo en movimiento. Y es un cuerpo que conforme se va moviendo va adquiriendo como sentido de su ser y de ese estar en el mundo. Merleau-Ponty además usa un concepto muy específico que se llama el de la motricidad, que no quiere decir solo movimiento, sino siempre es un movimiento como con una intención, y para él, después de que se ha hecho ese primer encuentro con el mundo a través del cuerpo que se mueve, es que viene la palabra. Y de hecho Merleau-Ponty en ese libro habla mucho del gesto
como, digamos, la primera unidad a través de la cual dotamos de sentido al universo de la manera como más esquemática, y el gesto luego deviene en un gesto lingüístico, pero siempre es un cuerpo que se mueve, siempre es un cuerpo que es a través de cómo eso interactúa a través de formas dinámicas que se crea sentido. Y sobre la pregunta del arte, tengo como dos respuestas. La primera, que digamos es más clásica, es la respuesta que da Merleau-Ponty a todo su trabajo que dura como varios años en torno a la pintura de Cézanne, en la que digamos, él se fascina con el concepto de gesto y cómo el gesto de pintar es en realidad lo que crea la pintura en sí misma. En realidad es el cuerpo en movimiento del pintor lo que crea la obra de arte. Y bueno, esa es, digamos, la respuesta de Merleau-Ponty. Y mi respuesta ha sido una investigación bastante extensa sobre la danza, sobre los cuerpos que danzan, en específico sobre la danza contemporánea y la improvisación, y los trabajos que se han hecho desde la neurociencia a todo aquello que sucede en el cerebro mientras se encuentra improvisando, y cómo se va dando cuenta como de este universo y cómo se van, digamos, creando sensaciones y creando conceptos en la cabeza a través del cuerpo que se mueve y del cuerpo que a través de la música, de la interacción con otras personas en el escenario, de la interacción con la misma, digamos, la indumentaria, el acto performativo en sí mismo, va creando una forma distinta de, de ser y de estar en el mundo que, digamos, no se opone, pero sí propone cosas distintas a la racionalidad en el sentido como más tradicional, más esquemático, más clásico. Entonces, pues mi respuesta ha sido a través de la danza, y creo que además la danza puede aportar muchísimas cosas a la pregunta en torno al lenguaje, el lenguaje artístico como tal, pero también el lenguaje del cuerpo y el lenguaje, digamos, en su dimensión más amplia, más también amorfa, que es la que a mí me interesa. Ok, muchas gracias y pues a lo mejor ahí sí, luego nos Vamos a puedes seguirla. compartir tu correo para estar en contacto porque creo que sí son muy afines nuestras líneas de investigación, Sí, entonces también estoy haciendo el doctorado y mi línea de investigación justamente es vincular este cuerpo, de ir de un cuerpo fenomenológico a un cuerpo que baila, ¿no? A plantear una posible ontología del cuerpo que baila, entonces estaría muy interesante poder seguir conversando. sí, sí, intercambiar también bibliografía. Muy bien, me parece excelente. Gracias. A ti. Antes de dar la palabra, quisiera preguntarte, Ainhoa, algo. Nos preguntaban por aquí si se puede tener acceso a tu texto. No lo tengo, o sea, sí, lo puedo limpiar, Ok. es un texto muy rudimentario, pero lo puedo limpiar y mandar al grupo siempre con, evidentemente, ahora sí que el cuidado de no estarlo circulando más allá de nosotras y como con toda la profesionalidad que eso implica, pero sí, si nos comprometemos a eso, sí, sí se podría. Ok, perfecto. Gracias. ¿A ti? Y bueno, a Arlet me parece que primero levantó la mano, si gustas participar. Sí, gracias. Primero, igual felicitar a la ponente, la verdad me interesa mucho su ponencia y tengo una duda sobre lo que se habló de cómo era concebido el lenguaje y en específico el habla desde Aristóteles y Platón, Ujú. cuando se hablaba de que había una posible vía transparente entre el ser y la comunicación a través del habla. Y mi pregunta es si cuando se habla ahora de lenguaje de señas o las señas o otro tipo de lenguajes como ahorita que estaban mencionando sobre el arte, había esa idea de continuación entre la transparencia, entre el ser y la comunicación a través de otro tipo de lenguajes que no necesariamente sea la voz, o que ya no se puede pensar al ser como algo fijo, sino como algo que se va construyendo entre otras cosas a través del lenguaje, y por eso hay una limitante entre lo que se puede mostrar o no a través del lenguaje, ya sea entre la voz u otras formas, digamos. Esa pregunta la contesto ahora sí como siendo pegándome mucho a lo que
Derrida propone, y es que en realidad una de las conclusiones a las que llega Derrida es que no es que un tipo de lenguaje tenga una inmediación, o sea, una relación inmediata, digamos, entre la cosa y el significado de la cosa, sino que en realidad él dirá que ya siempre, desde el inicio, cualquier signo es en realidad el referente de otros signos. Es decir, el signo no es en sí mismo el significado, sino que en realidad siempre hay una cadena de referentes. Él usa este tipo como de metáforas, habla mucho de cadena, habla mucho de juego, habla mucho de estar ahí como siempre en una especie de circulación. Hay muchísimas metáforas de movimiento, sobre todo en los textos tempranos de Derrida, y en realidad lo que pasa no es que un tipo, insisto, un tipo de lenguaje particular tenga esta relación inmediata, sino que ya siempre, desde el inicio, hay una relación de diferencia. Y ya siempre la palabra gato no es el gato en sí mismo, es una representación que suplanta el lugar del gato, pero así como yo digo gato, puedo hacer la seña que significa gato y supone la misma dinámica de diferenciación que Derrida digamos, la distingue. Es una diferenciación que se da en términos temporales, porque la cosa no está ahí, tal cual, pero también en términos espaciales. Y el concepto que él usa es el de différence, es un concepto francés que usa una A en vez de una E, pero es una A que en francés no suena y que habla de como este proceso de diferenciación tanto temporal como espacial que siempre ocurre en cualquier momento, en cualquier tipo de lenguaje que queramos enunciar un sentido. Desde el inicio ya hay digamos, diferenciación ahí. Entonces, en realidad no creo que es una materialización, sino es una constitución, una característica del lenguaje en general. No sé si contesté la pregunta, sé que es muy técnica y aquí se pone como muy, digamos, sí, es técnica, pero si no, lo intento explicar de otra manera. Sí, sí, ya me queda más claro. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno, Rosalía, si gustas. Sí, gracias. Pues muchas gracias, Anoya. Estuvo muy interesante. Me dio para mucho, pero mira, yo tengo algunas, pues entre dudas y comentarios. Cuando mencionas esto como este audismo metafísico y estos filósofos, ¿no? Que mencionas a Kant, Aristóteles, ¿no? Herder, estaba pensando en el autismo, ¿no? Pensaba en una película en concreto, que Sunrise se llama, y entonces es un chavito que se queda sordo por una infección que tiene en el oído, entonces tiene una especie como había sufrido mucho por dolor, en fin, no sé exactamente cuáles son las causas, pero la cosa es que se vuelve autista, entonces no escucha el mundo exterior, no ve el mundo exterior, la madre logra integrarse, ya estoy spoilando la película, pero la madre un poco logra integrarse con él, haciendo esos movimientos con el cuerpo, ¿no? O sea, los movimientos que el niño hace con los dedos o cuando se mece, ¿no? Y entonces estaba pensando que a lo mejor es más bien esta cuestión como simbólica, ¿no? El lenguaje no nada más y eso es bien interesante que lo señalas ahí con las señas, no es nada más, o sea, no importa si es una voz o si es esta arquitectura o si es esta coreografía, ¿no? Es más bien como otra cosa como simbólica y eso me parece que es muy interesante, que a veces también cuesta trabajo con las lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Que no se les consideraban, pues sí, como idiomas, ¿no? Sino como dialectos, una cosa ahí como, ¿no? Sí, como en la periferia, ¿no? Esa es una cosa que me pareció interesante y no conocía esto de la epistemología de sordos, entonces a lo mejor no sé si nos pudieras platicar un poquito más sobre eso. Y lo otro es lo de la argumentación. Estaba pensando en Pedro Reigadas, que retoma de algunos lingüistas esta cuestión como de la argumentación no solamente se hace en el nivel como racional, lógico, discursivo, pues, sino también en el ámbito del cuerpo, pues, ¿no? Totalmente. De lo que se queda callado, de lo que queda borrado, de lo que queda
excluido o no pronunciado, pero que sí se ve en la forma en la que uno se mueve, en la forma en la que se construyen, por ejemplo, incluso los salones de clases, ¿no? Cómo están hechos y cómo se habla desde esos lugares, ¿no? Y que eso también tiene que ver con la cuestión política, ¿no? Y bueno, finalmente creo que esto que nos contabas del audismo, ¿no? Estas manifestaciones pues son muy interesantes porque de alguna manera es reconocer como estas diferencias y que no todo se reduce a esta homogeneidad, ¿no? De lo racional o de lo oral, ¿no? Y pues bueno, pues nada más eso. Muchas gracias. A ti, a ti. A ver, empiezo con, no he visto la película de Sunrise, pero pues ya la voy a ver. Y sí, me parece que al final del día es un poco, está vinculado con la pregunta de Arlette, que al final creo, y eso ya es más lacaniano, pero no podemos escaparnos de lo simbólico. O sea, lo simbólico es nuestro mundo y ahí estamos metidos. De hecho, Merleau-Ponty, creo que es en el prefacio a la fenomenología de la percepción, dice que, digamos, lo único que puede, la característica principal del ser humano es que está condenado al sentido. Y pues es eso, estamos condenados al mundo de lo simbólico. Lo que es interesante es entonces preguntarnos qué es lo simbólico y de qué manera le vamos dando sentido y qué es sentido, ¿no? Porque sentido es otra vez, es este mismo como grupo de palabras que juega, porque sentido en la primera, como la forma más rápida nos remite a significado, pero sentido también tiene que ver los sentidos del cuerpo y sentido también tiene que ver dirección y en ese sentido movimiento. Entonces, bueno, pues de cierta manera estamos como metidos ahí, metidas y metidos ahí. Y el tema de las epistemologías sordas, en realidad es una cosa muy nueva, yo creo que no llevará ni 15 años. Es un fenómeno que se creó en Estados Unidos, un poco sí impulsado mucho por esta Universidad Gallaudet, que tiene muchas cosas en internet, que es fascinante, de verdad que, bueno, si les gusta el tema, te puedes perder horas ahí, es realmente fascinante. Y intentan como analizar distintas disciplinas, por ejemplo, tienen un trabajo muy amplio sobre la poesía en lengua de señas y cuáles son, por ejemplo, los beneficios que la poesía en lengua de señas brinda, en qué medida, por ejemplo, las metáforas funcionan de diferente manera en una lengua que en otra. Y tienen esta parte de la arquitectura, pero también obviamente tienen una parte como muy técnica sobre sociología, sobre historia y filosofía, básicamente. Hay muchas historias sobre el reconocimiento de distintas lenguas de señas. Tienen como en Gallaudet tienen un como bastante robusto departamento de historia. Y nada, el término en sí es bastante nuevo, pero bueno, hay un artículo muy interesante que si quieres te lo puedo mandar, que hace como un poco, rastrea el desarrollo histórico de este concepto. Y había por ahí otra pregunta que tenía que ver, ay, había 3 preguntas. Bueno, ahorita me voy a acordar. Nada más, que es un poco, se relaciona con otras cosas que hemos estado hablando y que también lo quería decir, este libro de Oliver Sacks que les platiqué, que se llama Veo una voz, Rebeca ya me hizo el favor de, ahora sí, de buscármelo, está publicado por Anagrama en español y ahí Oliver Sacks habla mucho de uno de los primeros poetas en lengua de señas que se llama Clinton Valley, ahorita les escribo el nombre, y es interesantísimo porque plantea un poco al principio Jocelyn decía cómo una persona sorda se puede imaginar esa voz interior, y es fascinante porque este poeta dice, en realidad yo no escucho una voz interior, yo veo imágenes, y esas imágenes las voy acomodando, y a mí eso es como la primera forma en que doto de sentido a la realidad. Y es interesante porque Sachs además hace como una distinción muy precisa entre la gente quienes nacen sordos, quienes son sordos prelingüísticos, es decir, antes de que adquieran cualquier tipo de idioma, y quienes son sordos postlingüísticos, que puede ser, y por eso me acordé, el caso de este chico de la película que decía Rosalía, que en realidad es gente que pierde ese lenguaje primario, el primer lenguaje o la lengua materna, ya que esta lengua, digamos, de alguna manera configura algunos procesos mentales y algunas como interacciones entre las neuronas. Y es de ahí
que viene desde el nivel neurológico, un reacomodo del cerebro y de las conexiones del cerebro, y evidentemente de ahí también viene un reacomodo cultural, viene un reacomodo social, porque en realidad es un fenómeno que atraviesa todos esos, digamos, esas dimensiones. Bueno, y ahora, Lucía, no sé si gustas participar. Ay, gracias. Hola, gracias por la presentación, la disfruté mucho. Más porque, bueno, no es mi área, la verdad, entonces mi pregunta es muy concreta. Nada más como me viene a la mente como estudio filosofía de las emociones, no solo eso, pero el papel que juegan las emociones en general a nivel epistémico. Totalmente. Pues sí, nada más me surge la duda de si en algún momento en todos estos debates se discute eso. Sobre todo me llamó la atención cuando dijiste que en el caso de la ópera hay casos en los que el sonido te transmite algo, el sonido mismo. Y para mí lo más intuitivo es decir, es una emoción lo que puede venir antes del gesto, antes del entendimiento, no, o sea, la emoción es la que puede provocar este tipo de reflexiones. Entonces, no, nada más preguntar si, además de hablar de sentido y de conexiones neuronales, tal, si la emoción juega algún papel aquí. Sí, o sea, la parte afectiva me parece que es la primera que te despierta algo. Esa pregunta, no, Derrida y la deconstrucción no se mete ahí, pero sí se puede contestar un poco de la mano de Merleau-Ponty, porque es en cierto sentido como la primera intencionalidad o lo primero que despierta algo ahí que hay que como empezar a rascar. Y yo ahí sí volvería a contestar un poco con el concepto de sentido que incluye también lo que se siente, lo sensible en su forma como más amplia y que de alguna manera está integrado ahí la parte afectiva. De qué manera como... Es que me parece que cuando empiezas a, por ejemplo, a ver un gesto, es muy, muy claro la comunicación afectiva ahí, que es mucho más difícil de leerla, por ejemplo, en un texto escrito. Y en ese sentido, el gesto ya va de la mano de una cierta comprensión afectiva. Ahora, lo que sí no me atrevo todavía es, no sé cuál sería la distinción entre una, digamos, algo afectivo y una emoción como tal. Como no es mi terreno, digamos, yo como no llego hasta allá, pero me parece que siempre hay ya de entrada algo afectivo. Merleau-Ponty, por ejemplo, habla del concepto de solicitar, y que quiere decir que estás, incluso habla como de estar a tono con la otra persona. Y creo que de alguna manera ese estar a tono o escuchar la melodía de lo que la otra persona está intentando transmitir es ya una conexión afectiva. No sé si, insisto, de ahí a la emoción, no sé si haya como No, sí, tres pasos teóricos que no estoy dando. sí, no, gracias. Pero dirías nada más, me interesa, dirías que es más allá de lo más de sentido físico, pues, o sea, va Sí, más allá de, sí, sí, de procesos físicos, pues. sí, a bote pronto sí. Gracias. Y Gabriela, perdón, vi que levantaste la mano, pero no sé si aún quieras participar o... Sí, gracias. Bueno, felicitar a las ponentes. También disfruté mucho las presentaciones. Y bueno, mi pregunta tal vez sea desde la ignorancia, pero yo estoy haciendo un estudio con relación al nombre personal, pero desde el ámbito jurídico. El nombre de las personas. ¿Cómo nombras a una persona sin la palabra? Entiendo, debe ser algo visual, una seña, pero para hacer este apelativo, este llamado, ¿cuál es
este referente inmediato para, o sea, cómo le llamamos a Ainhoa sin la palabra Ainhoa Suárez, ¿cómo le llamamos? Bueno, en mi estudio hago también un referente como de la antropología, del nombre personal, entonces me gustaría pues no brincar ese aspecto, ¿no? Si tienes algún comentario, gracias. Sí. Sé poco de cómo se determina como el nombre como tal en la lengua de señas, pero funciona básicamente más o menos como lo mismo que funciona en la lengua oral, y es que dentro del amplio número de como gestos que se hacen y de movimientos que se hacen con el cuerpo, hay algunos que se les dota del significado del nombre propio, que va desde el nombre de la persona, pero también se les atribuye nombre propio, como por ejemplo el de un país, ¿no? Como esos nombres que tienen una función, es una función semántica y sintáctica. Lo que también sucede, que no tiene necesariamente que ver con el nombre como tal, pero sí la apelación a una misma, es esta misma como autorreferencialidad que se hace como señalándose al cuerpo mismo, como que lo hacemos nosotros también. Sí. Que eso también es muy interesante, como las cosas que compartimos entre lenguas. Pero, digamos, el apelativo más sencillo sería como el regresar al señalar el cuerpo mismo. Y no sé si, digamos, si más allá por la parte como de la selección de una serie de queremas que se usan con esta intención y este apelativo, haya algo más. Pero igual se puede investigar, y si sí, te lo mando para seguir enriqueciendo esta investigación. Muchísimas gracias. ¿A ti? Y Viridiana, si gustas participar. Gracias a las ponentes. Y bueno, cuando involucraron la cuestión del arte, me parece que también podrías apoyarte un poco en la cuestión teatral, porque en principio el teatro, antes que vos, siempre está muy fijo en lo que son exactamente la cuestión mímica, ¿no? Que de hecho bueno, tiene mucha connotación como tal, incluso pues hay teatro mudo, entonces, pues solo como referencia creo que también podría ser una buena fuente, en el cual podrías indagar respecto a lo que viene siendo pues la cuestión de la expresión y pues bueno, no sé exactamente si se llamaría habla, y sería una cuestión de indagar si se le nombra como tal como un habla o si se le considera un lenguaje o una expresión, pero pues pues es una cuestión teórica, ¿no? Ahí. Y pues me gustó mucho el tema, aunque no es algo que yo suelo indagar, no son mis temas, pero creo que es muy importante, al menos bueno, independientemente de si conozco o no mucho las referencias, me parece que es muy importante, dado que rompe como que en este estigma, ¿no? De que trata de ser incluyente, o sea, y creo que es algo que se ha tratado de abordar, la cuestión de la inclusión, y pues la realidad es que creo que muchas cuestiones siempre cuando hablamos del lenguaje, de manera inconsciente, yo creo que muchas personas lo relacionamos directamente con el habla. No lo sé, pero creo que es como muy normal andar por esos rumbos. Gracias. A ti, Viridiana. Y ahorita que te estaba escuchando, me acordé que en esta historia como muy larga de la lengua de señas, de hecho hay un momento, a finales de los 1700, creo, un estudioso de la lengua de señas, él es británico, se llama John Bulwer, crea el primer, digamos, como protodiccionario de lengua de señas, y en realidad es un diccionario que se basa en toda la retórica teatral.
y digamos, el primer intento que hay por materializar y por dejar registro físico a través como registro gráfico de el cuerpo en movimiento en el esquema de la gente, de las personas sordomudas, se da desde el ámbito teatral, y él en realidad intenta hacer, lo llama como una retórica de los gestos. Y es interesante porque ahí surge la idea por primera vez de hacer un diccionario como tal de lengua de señas, que se concluirá 200 años después, pero es interesantísimo porque surge ahí del teatro. Y además las figuritas son preciosas, o sea, los dibujitos son preciosos porque es un monito como moviéndose, y es hermoso, la verdad, ese primer intento por captar y por hacer un registro histórico y material de cómo se comunica la comunidad sorda. Interesantísimo. Muchas gracias. Y ahora, Montserrat. Muchas gracias. Gracias, Rebeca, por la palabra. Muchísimas felicidades, Ainhoa. Me gustó mucho, de verdad, tu presentación. Bueno, tiene, al menos para mí, como esa virtud de abrirme de verdad a problemas y realidades que nunca me había planteado. Y por lo tanto, todo el rato, tanto en la exposición como en los comentarios y ahora en las preguntas, pues me ha tenido pensando un montón de cosas, y por lo mismo voy a ser esa persona de, más que una pregunta, tengo un comentario, ¿no? Y más que un comentario, de hecho, dos comentarios. Eh, y, y son un poco estas cosas que me venían mientras te escuchaba, por ejemplo, cuando hablabas del texto del hablante, ¿no? Y la filosofía, digo, de la escucha, perdón, y la función de la filosofía. No recuerdo y no tengo el texto aquí a la mano, pero alguna vez leí un diálogo entre dos filósofos, y uno de ellos dice, ¿no? Pues digamos, la manera en la que tenemos, la manera en la que conocemos a las personas a profundidad es recostándonos sobre su pecho y escuchando su corazón. Y la función de la filosofía debe ser ese recostarnos sobre la realidad y conocer su latido, ¿no? Pero, digamos, es una manera muy poética y bonita de ponerlo, pero en realidad cuando hacemos eso no es ni siquiera una escucha, es una sensación, un sentido, ¿no? O sea, es la corporalidad nuevamente, y las maneras que tenemos de comunicarnos y de percibir, como tú lo has expuesto, tanto más allá de la voz y más allá del oído, ¿no? Que en realidad tenemos, o sea, como que contamos con todo el cuerpo, tanto para expresarnos como para captar. Y, y esto también unirlo, que es como el segundo, pues el segundo comentario, lo segundo que quería compartir. Estas referencias que hemos estado haciendo al arte, pues sí, como que efectivamente estas cuestiones o la realidad de que somos capaces de comunicarnos más allá de aquellas formas que, como bien decías y decían las compañeras, tenemos como prioritarias, como la voz, eh, pues tenemos muchas otras formas de hacerlo. Y no sé si también, además del fonocentrismo, como lo mencionabas, está su contraparte, el lenguaje escrito, ¿no? Y entonces, claro, como desde el principio se nos enseña a leer y a escribir, es prácticamente el lenguaje eh, que aprendemos y a través del cual nos sentimos cómodos, ¿no? Y yo, o lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a un museo, ¿qué hacemos la mayoría de las personas? Vamos a las cédulas, ¿no? Y quizá ni siquiera vemos ni la pintura, la escultura, lo que está ahí, sino la cédula. O igual el programa, ¿no? Si vamos a ver una obra de teatro o una ópera, vamos al programa y leemos ahí porque necesitamos que alguien nos traduzca a ese otro lenguaje que pues, creemos conocer, que es el lenguaje
escrito aquello que está en otros lenguajes. Y entonces, pues de alguna manera, digamos, somos analfabetas en todo aquel lenguaje que no es el escrito, ¿no? Em, y nos cuesta mucho trabajo leer, como tú dices, gestos, obras, leer la música, leer las expresiones, y por lo tanto pues nos cuesta como la comunicación. Y bueno, pues ya esas eran como las reflexiones que, como te digo, como tal, pues no es que tenga una pregunta, sino simplemente pues agradecerte pues que bueno, a mí en lo personal, pues siento eso, ¿no? Que me abriste pues de verdad a problemas que nunca me había planteado, y pues te agradezco, y obviamente también felicitarte pues por la manera tan sencilla, ¿no? De comunicárnoslo y acercarnos a estos planteamientos. Gracias. No, gracias a ti, gracias por las generosas palabras. Ahora sí que estoy contentísima de escuchar eso. Y sí, yo creo que finalmente como el reto es darnos como un cuerpo tímpano gigante que pueda ir escuchando por todos lados y de diferentes maneras esto que llamamos realidad, y que me parece que siempre nos interpela y que siempre nos está, como dice Merleau-Ponty, siempre nos está llamando a dotarla de sentido, y que trabajemos en qué sentido le queremos dar y qué queremos entender por sentido. Y pues sí, convertirnos en ese cuerpo tímpano que va por la vida intentando escuchar todo aquello que se nos cruza. Y Fernanda, por favor. Sí, hola Ainhoa, la verdad es que me gustó muchísimo tu ponencia. Gracias. Y solamente, bueno, me interesa mucho saber cómo la noción de cuerpo que manejas. La verdad es que yo no trabajo pues la fenomenología. A mí, bueno, trabajo más como Delcy Espinosa, y justo me interesó mucho esta idea que planteaste al principio del romper como el límite de la subjetividad y la corporalidad, ¿no? Que de entrada el logos o la razón ya nos sumerge, ¿no? Como hasta cierto punto en una jerarquía, ¿no? Como pues ontológica. Y está como, no sé desde dónde lo trabajes, como el romper el límite, ¿no? De las facultades, ¿no? El simple hecho de que nos han enseñado que la razón como que habla o dialoga o conoce, ¿no? Y cómo es que al romper tal vez este paralelismo, bueno, este dualismo, ¿no? Del cuerpo y pues el espíritu, el cuerpo, la mente, podríamos como entrar en otras formas como de, incluso el lenguaje ya no en una como relación de sentido, ¿no? Incluso como en una relación tal vez como de expresión como vital, o como que rompa incluso el sentido, no sé cómo lo pienses tú. Sí. Pues desde la fenomenología es curioso porque me parece, y justo con este concepto que decíamos antes, la practognosia, en realidad, para la fenomenología de Merleau-Ponty, la subjetividad digamos, se constituye a través de la forma en que se usa el cuerpo. Son dos conceptos que están siempre unidos. De hecho, Merleau-Ponty, digamos, el triángulo que siempre está como ahí peleando es sujeto, cuerpo y estar en el mundo. Pero en realidad esa unión, para él dice, es una unión que siempre está como en juego, pero que es ambigua. Y ese es un concepto interesantísimo porque él lo convierte en categoría filosófica, y él dice, hay una relación ahí que es totalmente ambigua y que es oscura, y que ya no podemos ir más allá a través de como la razón en el sentido cartesiano como más tradicional. Y él incluso hablará de un logos silencioso, habla de un cogito tácito en oposición al cogito hablado de Descartes, y justamente dice que en realidad el problema, digamos, más grande de la fenomenología es ver cómo ese triángulo está siempre en conexión, pero en conexión problemática y perpetua y nunca estable. Y entonces es donde vienen estos conceptos como lo ambiguo, lo opaco. Sí, uso sobre todo el concepto de ambigüedad y opacidad, y cómo estos dos como términos nunca terminan de asentarse, y que uno coimplica al otro.
como no hay una subjetividad sin un cuerpo que se mueve, y tampoco hay un cuerpo que se mueve sin un sujeto que necesita o que tiene una intencionalidad que lo hace, digamos, constituirse como sujeto. Ok, gracias, será todo. ¿A ti? Y perdón, Arlet, ¿quieres participar de nuevo? ¿Yo? No, perdón, creo que solo no bajé la manita. Sí, ok, sí. Ok, gracias. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta o podemos ir cerrando? Bueno, si no hay más comentarios, bueno, muchas gracias de nuevo, Ainhoa, porque pues no fue una muy buena plática, no solamente a Montserrat que nos decía que le había abierto muchos campos, a mí también la verdad es que no tenía mucha idea de todos estos temas, entonces pues siempre es bueno escuchar ideas nuevas, problemáticas, sobre todo muy actuales, ¿no? Y que casi no se dicen, sobre todo aquí en México, está muy silenciado todo este tema. Entonces, bueno, muchas gracias también a Jocelyn, muchas gracias por el comentario y su participación. Y pues bueno, solamente las quiero invitar a la siguiente sesión del seminario, que es el 15 de abril, y la línea de estudio es sobre las agentes y procesos sociales, políticos e históricos. El nombre de la ponencia es Testimonio Moral y Experiencia Emocional, a cargo de Lucía Ontiveros. Entonces, bueno, nos veremos ahí y pues muchas gracias. A ustedes. Gracias de verdad por los comentarios. Jocelyn, gracias. Rebeca, gracias. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Hasta luego, gracias. Cuídense. Adiós.